por qué los demás no, ¿no? No sé si pueden chatear o poner, vieron que se puede poner mensajes, ¿no es cierto?, por chat, ¿cuál es el inconveniente? Pero, a ver, ahí no sé si se están sumando más. Sí, es probable que a lo largo de todo el encuentro se vayan sumando. Ah, bien, muy bien, ahí estamos viendo. Agustina, hola Agustina. Agustina, muy bien, Agustina. Porque la idea era justamente también que ustedes... Nano, ahí de Nano, espérate que nos está diciendo que no tiene su cámara, porque está en una PC. Hola Bruno. Facundo, muy bien. Acá está Nano Arrarás, nos dice que no tiene cámara, por eso está con su imagen fija. Bueno, pero ese tipo de cosas quiero saber. Enzo, acá dice de Enzo Escilasi para que no todos, que no se preparó, pues no importa. Estás despeinado, no nos importa. No, no. Las hojotas de acá no se ven. Ni la malla, la parte de abajo. Bueno. Claro. Bueno. Bueno, la idea es esa, ¿no? Que podamos tener este tipo de encuentros, que podamos despejar las dudas, que podamos avanzar en los distintos temas. Sé que lo vienen haciendo muy bien en las clases prácticas, en las distintas comisiones, que ya avanzaron bastante, que ya entregaron el primer trabajo práctico obligatorio, que los profes están corrigiendo, ¿sí? Así que bueno, de eso se trata nuestra materia, es una materia que como ustedes habrán podido ver, intenta reflexionar sobre el lenguaje en general y sobre los discursos en particular, y bueno, de eso se trata, ¿no? De poder entre todos reconstruir esta enseñanza así tan particular que nos toca este año y ponerle, como dice la profesora, la mejor onda posible. Así que bueno, Fino, avance. Bien, yo no sé por dónde empezar, pero bueno, ustedes vieron que primero, ya algo que quería decir yo, que se los deben haber dicho muchos, y si no se los dijeron, se los deberían haber dicho, esto estamos aprendiendo todos, todos y todas, ¿no es cierto? Yo era una persona que no atendía ni el WhatsApp, imagínense lo que fue para mí trasladar el mundo a la virtualidad, es un horror, un horror que le pongo, digamos, todo el tesón, porque no tengo otra manera de comunicarme ni de dar clases, digamos, que no sea esta, ¿no es cierto? Dar clases, comillas, ¿no? Y de ahí que buscaba la manera de verlos, esto de tener algo, una conexión más humana, digamos, en esta relación. Es raro todo, ¿no es cierto? Es raro, es un año, es lo que hay, no es una educación virtual tampoco, es educación en tiempos de pandemia, porque para hacer una educación virtual se tienen que manejar bien los instrumentos, y en eso estamos todos aprendiendo y aprendiendo de los errores y volviendo a empezar. Fue todo un primer mes de entender de qué estamos hablando, ¿no? De saber que no podemos repetir lo que hacemos presencialmente de esta forma. Y para ustedes supongo que es lo mismo, ¿no? No sé, por ahí están un poco más cancheros y cancheras con la tecnología, pero no creo que desde estos lugares, ¿no? Que lo que saben, lo saben para otras cuestiones. Bien, nuestra idea era no dar clases porque es imposible, ¿no? Esto además de la cantidad de gente que cursa y la cantidad que tiene acceso a este tipo de situaciones, digamos, y que depende de si en la casa de computadora, si hay teléfono, si está ocupado, si tengo una posibilidad de conectarme tan cómodamente. Bueno, sabemos que eso es totalmente desparejo y desigual, pero bueno, intentaremos, ¿no es cierto?, con lo que tenemos. Después veremos cómo se pueden salvar aquellos que no pudieron acceder. Esto igual lo vamos a grabar, tratar de subir, sale horrible, ya lo saben, bueno, adaptándonos, acomodándonos, pero sí que sea un espacio, digamos, donde ustedes puedan dar cuenta de lo que no entienden, de aquello que no alcanza por la escritura, por las guías, por las presentaciones, ¿no? Y de eso se trataba, digamos, esta posibilidad de encuentro.
La unidad 1 tiene que ver con una introducción, ¿no es cierto?, acerca de la problemática del lenguaje como práctica social, ¿no es cierto? Nosotros ahí inauguramos lo que fueron los estudios del discurso, pero sabemos que son textos y cuestiones que vienen de diálogos con autores de otros lugares, de otras perspectivas, de otros enfoques, por eso empezamos con textos que ordenan el paradigma de la lingüística. No sé si hubo inconvenientes con eso, ¿no es cierto?, que planteamos dónde nos paramos como cátedra, ¿no es cierto?, desde qué enfoque nos interesa la problemática del lenguaje. Si tenemos, ¿recuerdan el texto de Parde? El texto de Parde se pone en los paradigmas del siglo XX, de ver el lenguaje en su función representativa y de ver el lenguaje en su función nominativa. Obviamente nosotros nos ubicamos ahí. Y en esta primera unidad aparece esa discusión, ¿no es cierto?, cómo a partir de los 60 se empieza a ver otro tipo de miradas donde lo comunicativo es relevante, ¿no? Y de qué manera ver el lenguaje. No hay uno, ¿no es cierto?, hay múltiples. De acuerdo con cada teoría, el objeto de estudio es una primera teoría que tiene esta unidad es la de la pragmática. Dejo abierto ahora para empezar a ver cuáles fueron las dificultades, si tienen dificultades, si se hicieron una lista de preguntas, no sé. Ale, si vos querés agregar. Sí, de manera organizativa, ¿no? Es decir, nosotros pensamos nuestra materia en función de distintos tramos, ¿sí? Los dos primeros tramos están vinculados al análisis específico, que es lo que ustedes están haciendo, ¿sí? Y el tercer tramo tiene que ver con esta reflexión acerca del lenguaje, de los discursos, del discurso de la información, que es la que estamos intentando revisar en este primer encuentro, ¿sí? La idea es continuar con estos encuentros. De hecho, nosotros pusimos un espacio de clases teórico-prácticas, ¿sí? Que es un Padlet, donde muchos de ustedes han ido subiendo guías de lectura, ¿no? Que básicamente es eso. También hemos preparado algunos videos, así PowerPoint, con explicaciones, pero lo importante es esto, que puedan decirnos, no, mira, tal o cual concepto no lo entendí, me parece que se puede, a ver, ¿qué es esto del paradigma comunicacional en los fenómenos del lenguaje? Yo digo para no dar todo de nuevo, ¿no? Porque en verdad sería medio... en verdad, lo que dijimos vamos a decir lo mismo que dijimos en los videos, no tenemos tanto poder de inventiva, pero sí esto de que ustedes nos puedan, bueno, ¿cuáles son sus preocupaciones? No sé, para eso son estos encuentros, y haciendo esa salvedad que hacía Claudia, ¿no? Es decir, nosotros de hecho, acá somos un grupo muy reducido. Hay algunos estudiantes que nos comentaron que están en otras materias y que tienen otras complicaciones o que no se pueden comunicar. Y bueno, en verdad, el hecho de poder trabajar en forma sincrónica es muy complejo por esto que nos está pasando, es decir, porque tenemos dificultades de tipo tecnológicas, dificultades de tipo materiales, y además porque es muy difícil el engranaje de la sincronicidad. Por eso nosotros nos esforzamos en presentar materiales en las clases, que ustedes los puedan desarrollar, repensar, y bueno, y estos espacios dejarlos precisamente para el intercambio. ¿Sí? ¿Se entiende la dinámica? Así que bueno, de eso se trata y creemos absolutamente en la construcción colectiva, así que todos los aportes serán absolutamente bienvenidos, ¿sí? Así que abrimos para que digan, desde que no entendí nada hasta entendí todo, es fantástico, me encanta la lingüística y los estudios del lenguaje.
A mí lo que me pasó particularmente es que cuando iba leyendo los textos, como que sentía que re iba entendiendo y cuando lo tuve que llevar a la práctica, como que me choqué con tres paredes juntas, porque es como que era siempre lo que tiene el práctico y la clase presencial es que lo que vos leíste después como que está apoyado por lo que dice el docente. Entonces hace como que lo que vos leíste tenga un peso también práctico. Entonces en el tema práctico es como que me estaría faltando eso y cuando hacía las guías por ahí Fernanda me decía fíjate más esto, cuando lo querés llevar a la práctica entonces yo digo, bueno, ¿cómo llevo bien la teoría a la práctica cuando me dan el corpus de análisis? Así analizo bien tipo los géneros discursivos, pero la parte interdiscursiva, lo interlocutivo, todo eso, como que bien analizarlo me costó un montón, porque por ahí me fijaba, no sé, lo que hacían otros compañeros, por ahí no sé, con mi compañero nos volvimos locos tratando de ver cómo llevar bien a la práctica, porque al no tener el práctico y el teórico, es como que todo se resume en, bueno, lees y lo tenés que llevar a la práctica a ver, adivinando más o menos, ¿viste? O sea, yo creo que a mí particularmente lo que más me costó de las clases virtuales fue eso, la falta, ¿viste? De lo personal, de sentir que necesitas a alguien que te diga, no, porque esto va por este lado, esto va por esto. O sea, capaz ahí es como donde resulta difícil porque después leer en computadora o esas cosas creo que son cosas que ya las veníamos haciendo desde Claro. antes los chicos. Eh, Está bien que también tiene su placer poder resumir bien todas las fotocopias en papel para mí, pero bueno, no se hace tan pesado eso, sino me parece más pesado el tema de la falta del apoyo ese que da la clase, ¿no? Absolutamente. Igual es más Eh, un aporte que una pregunta. no, pero está muy bien, me parece que No, sobre pero eso es... sirve porque por ahí pensar, no, se me está ocurriendo ahora igual, ¿eh? Pensar desarrollo de ejemplos, ¿no es cierto?, que ustedes necesiten para ver de qué manera, no sé, digo, poner algo que esté analizado de alguna forma, no con todos los elementos, pero como para tener una punta inicial, Claro, ¿no? sí, sí, por ahí eso ayudaría. Bueno, o sea, a mí me Sí, pasó, o sea, yo en cuanto a la materia, en esta y en otras también me pasó, pero en esta particularmente porque tiene mucho esa cosa de leer y llevar a la práctica y cómo analizar bien, o sea, tiene mucho análisis. Entonces, por ahí en esta materia eso estaría súper bueno. Va, para mí, no sé los sí, y demás. además es esa la complejidad que tiene esta, no que tiene la materia, que tiene el análisis en sí, ¿no? Es Claro, decir, es una actividad que vamos a realizar a lo largo de toda nuestra carrera, pero que además la vamos a realizar profesionalmente, ¿no? Y el análisis no está dicho en ningún lado, sino que lo tenemos que ir reconstruyendo, y la idea que tiene la materia es que haya un armamento, no, armamento suena horrible, sí, yo iba a decir arsenal, pero es peor. peor todavía, pero una teoría muy sólida, muy constituida, que es clásica absolutamente, y lo que ustedes están haciendo es operacionalizar esa teoría, es decir, tratar de pensar esa teoría en un corpus determinado. Ese proceso investigativo, porque en verdad así va a ser cualquier proceso investigativo que realicen, es sumamente complejo y realmente es todo un desafío, tanto para nosotros como docentes como para ustedes como estudiantes. Por eso es tan, que es distinto a si yo te pregunto, o que si preguntamos, como tal vez las guías estas que tenemos en los teóricos en este primer momento, bueno, ¿qué dice Bakhtin sobre géneros discursivos? ¿Se entiende? Entonces, ese procedimiento creo que es todo un desafío de lograrlo y creo que nada, que lo estamos, es decir, para poder hacer esto estamos trabajando muchísimo desde distintos lugares y creo que ahí es donde está como el plus que tiene esta materia, ¿no? Es decir, que por un lado tiene una revisión, un arsenal, no, pero un constructo No, teórico muy ahí está, ahí. interesante, sí, un constructo teórico muy interesante, y tratar de pensarlo en una materialidad concreta, ¿sí? Esto que dice Claudia del análisis, qué sé yo, nosotros hemos hecho un documento que seguramente lo van a ver, creo que dentro de 2 o 3 clases,
donde hay todo un análisis de las tapas y todo lo demás, dando cuenta de todo esto, pero creo que el gran desafío es ese, ¿no? Es decir, a partir de una serie de herramientas teóricas, de categorías, vieron que además están como reguladas esas categorías, primero vemos esto, después vemos lo otro, se puedan pensar en un texto concreto, ¿sí? De eso se trata, porque además es una lingüística del texto, ¿no? No es que hablamos de los discursos así generalísimos, sino que los pensamos en una materialidad concreta. Y de eso se trata. No sé si más o menos por ahí va. Sí. No, era solo por ahí compartirlo y ponerlo, no sé, Sí, en en charla discusión, está esto bueno que que está sea de esa pasando. manera. Sí, está bueno que sea de esa manera. Pero sí, a mí personalmente me pasó eso. Así Bien. que bueno. Y ahora vas como Y ahí, surfeando. y voy, sí, como llevando todo como se puede, ¿viste? Bien. Pero no, qué sé yo, o sea, capaz también es prueba y error. Por ahí Fernanda nos ha marcado miles de cosas y Bueno, bueno, ese para es el otro de próximo, los temas que generalmente señalan, sí. ¿no? El nivel de corrección, que quizás asusta en un primer momento, pero en verdad es el que te No, pero permite claro, termina revisar y siendo necesario volver tal a... vez, ¿no? Claro. No, no porque esté mal, sino porque está re No, bien que no, también no. esté súper atenta, porque además también es muy de responder rápido. Eso está buenísimo. Pero bueno, nada, a mí me costaba ese tema de llevarlo, arrastrarlo a la práctica, porque como esto que vos decís, si por ahí hubieran preguntado algo teórico como qué dice tal autor o Bakhtin sobre este tema, por ahí hubiera sido más fácil, pero ya a la hora de llevarlo a la puesta en análisis es como un tema. No, Entonces, seguro, bueno, seguro. ya quizá es un tema para el estudio, o por lo menos para mí, en una clase común y corriente donde estás aprendiendo, pero sigue siendo un prueba y error, sí, o sea, en las clases virtuales es como 3 veces más. No, Eso. tal cual, tal cual. Pero bueno. ¿Alguna otra pregunta? Es un poco, no, yo, Olis, aporto a lo que dice Facundo. Cami, es Facundo, sí, el mismo. Es un poco la complejidad de cualquier metodología, por eso creo que Tal junto con cual. los talleres es de la que más por ahí se pierde, coincido mucho, esa conexión de la clase presencial, y que sí, la metodología tiene eso, de que es leer mucho, son muchas cosas que son muy estructuradas, en eso también, aunque sí, aunque es un poco chocante leer la corrección, se agradece también. Y se agradecen también los videos que subieron en YouTube, que también por lo menos a mí me solucionaron bastante, también en especial en términos de lo que fue del primer trabajo obligatorio, o integrador, o no sé cómo decirlo, la verdad. No, y que de todas formas se superentiende esto de que yo suelo decir que entramos de un sopapo del siglo XXI, porque es esto, estamos ahí aprendiendo, claro, es como que nos pusieron acá en esta situación y que se complejiza mucho y se complejiza mucho de los dos lados del mostrador, porque claro, también Fernanda debe estar también atareadísima y aparte es posta que es muy complejo, pero también se agradece también este espacio un poco más de evolución más directa. Qué bueno. Fernanda es nuestro bastión informático, así que ella es la que menos problemas tiene, porque sabe más, sabe mucho. Pero no, igual está tareada, es verdad, con las correcciones, no es lo fácil, pero Y además porque manejamos distintas cátedras y bueno, nada, como ustedes estamos en distintos distintas, en lugares, distintos distintas lugares, instituciones. pero nada, lo interesante es esto, de poder sostener, de poder mantener, de tener estos espacios, de que ustedes pregunten. Sí requiere una lectura atenta, tal vez diferente a la que se hacía en otros espacios, ¿no? Y eso es parte de la situación. Tiene ventajas esto de ser de este tipo, que implica que yo puedo hacerlo en cualquier momento del día, pero eso también es una desventaja, porque no me ponen la rigurosidad Claro. del
del horario, del día. Fue una decisión no hacerlas sincrónicas, ¿no? Una decisión de cátedra y que tiene que ver con estas cuestiones, ¿no? Es decir, bueno, ¿cuántos son los que pueden llegar a acceder por múltiples razones? Porque se me cortó la luz, porque no tengo internet, porque manejo, no sé, porque la compu justo la estaba usando mi papá o mi mamá o mi hermano, no sé, por las múltiples razones sobre las cuales podemos pensar estas cuestiones. Así que, nada, no sé, el resto, los que están medio, que Los nos están silenciados. escuchando, pero nos pueden escribir, ¿eh? Este chico que no se había preparado nos puede No escribir, se había peinado, que no estaba y Paula peinado. Romero tampoco, dice que nos puede escuchar bien, pero tampoco se preparó Bueno, para igual. así que pueden estar habilitado el chat como para que hagan sus preguntas. Ah, mira, Enzo ahí está. Ahí se peinó, se puso la Se peinó, se gorrita. fue a bañar mientras tanto. Nada, lo resolví con una gorra y listo. Listo. Ah, pero era Muy bien. literal que estaba despeinado. Claro. Le peinó la genial. Mirá que el lenguaje es opaco, yo siempre pensé que era una metáfora. No, esto era literal. Esto era literal. Bueno, nada, no quieren hablar de pragmática. Es un tema también esto que decís vos con los horarios, porque si bien creo que en esta modalidad capaz sirve el tema de no tener tanto horario, por si no la presión del que no tiene la compu, del que no se puede conectar, de todo eso, también tiene su lado malo porque es como que cuesta levantarse, cuesta hacer las cosas, cuesta diagramar los días para las materias, o sea, es La Claro, rutina sí, porque tiene como esa... si todo se diera vuelta, ¿viste? Como que no, para Sí. organizarse a veces vos decís, bueno, me queda un montón de tiempo, y después te acordás y te queda hasta mañana, y entonces, no tengo que hacer ya, o sea, es como que va, y también una cuestión obvia de que yo creo que también, o por lo menos yo, me cuesta mucho concentrarme cuando estás todo el tiempo en tu casa, o sea, es como que por ahí ponerme a hacer algo, es difícil también esa cosa de la concentración de, bueno, ahora me pongo y después el horario influye muchísimo también. Así que bueno, Ahí, buenísimo, Camila. Ahí a Paula Romero dice que personalmente me ayudaron mucho los videos que subieron. Hacen mucho más simple para comprender a los autores. Y bueno, Estamos, en eso estamos, ¿no? En distintos estamos a un sets de paso de ser filmaciones. las youtubers del año. Pero Una... ese es un buen dato que nos digan, bueno, mira, los No, videos sirven. preguntar, pero digo, no sé, no sabía hasta qué punto, porque uno lo hace y le parece que no ayuda en nada, qué sé yo, que no. Pero... Y lo chequean nuestra familia, por ejemplo, se los damos para que lo escuchen, mis hijos, ya tenemos a todos cansados, pero más allá de eso, está buenísimo, en verdad los estamos elaborando para la cátedra, ¿no? Y entonces eso está bueno, que nos digan, bueno, mira, los PowerPoints así con videitos y qué sé yo, sirven para pensar, por ejemplo, los autores, ¿no? Y es un material que lo puedo usar y además tiene la ventaja de que yo lo pongo en cualquier momento, lo puedo parar, puedo tomar apuntes sobre lo que dicen. Sí, qué Carlos, suerte a ver, Carlos Linares, ¿sí? Nos dice, sí, gracias, yo comparto lo mismo los videos, y por ahí siempre ejemplificar. Ayuda bastante a afianzar los conceptos y pasarlos a la práctica, ¿no? Que sería como esa la gran demanda, bueno, entre este modelo teórico, ¿cómo lo pienso? Porque acá, de nuevo, todos los textos que nosotros estamos leyendo a nivel teórico, ¿no? Es decir, cada uno de los autores y todos los demás, ninguno pensó en las tapas de los diarios cuando asumieron los presidentes, ¿no? Ese es el tema. Y ahí es donde tenemos que hacer como el enganche ese de pasaje entre un nivel y el otro. No sé, Clau.
Sí, bueno, y además desde cada enfoque, ¿qué puedo pensar de lo que dice un autor? ¿Qué puedo pensar de lo que dice el otro autor? ¿De qué manera? A veces todo no me sirve. No es que no sirva, se puede pensar en todo, pero ¿qué es lo relevante? ¿Qué categorías por ahí me sirven para dar cuenta del efecto de sentido que se genera a partir de esta etapa, ¿no? Porque a veces la pragmática, analizarlo desde el enfoque teórico de la pragmática, es lo más importante. Y a veces lo de la pragmática no es lo más importante, ¿se entiende? Porque ahí está también la dificultad del análisis que ustedes van a realizar. No hacer toda una, relevar todas las categorías que aparecen o todos los autores que aparecen, sino cuál es el enfoque fundamental. Yo lo puedo pensar desde todo. Por supuesto que ustedes en un primer análisis van a tener que tratar de dar cuenta de todos los autores, a ver algún encostado, pero a algunos les va a servir más que otro, para dar, no sé en qué, si se imaginan ustedes en una dimensión macro de todo el análisis. Nuestra idea es que todo lo que están viendo sirva de alguna manera, aunque sea para analizar una etapa. La etapa de un medio en relación con otro del mismo día. Por supuesto que sean opuestos, se puede analizar aunque no sean opuestos, pero para dar porque tiene que tener elementos totalmente contrapuestos para que se vea en el análisis, en este primer análisis, ¿no? Entonces, ¿qué puedo decir de lo que me da la pragmática? ¿Qué puedo decir de lo que me da Bakhtin? ¿Qué me puedo decir de lo que me da la teoría de Bourdieu? Y etcétera, ¿no? Hasta ahí llegamos, ¿no? Estamos Sí, todavía por no ahora llegamos. sí. Sí, y eso por un lado, y por otro lado, estos textos introductorios también nos dan como un marco que decimos teórico epistemológico, ¿no? Desde donde nos paramos nosotros para pensar el lenguaje, que eso me parece que es lo interesante de resaltar, ¿no? Por eso el texto de Parrett, cuando señala los dos lugares desde donde pensar el lenguaje, ¿no? Y bueno, nosotros claramente nos instalamos en uno de esos lugares. ¿Por qué esta cuestión de instalarse en un lugar teórico, en un lugar epistemológico? Precisamente para dar un tipo de análisis que no es desde el sentido común, ¿no? Es decir, todos somos lectores de diarios, todos hemos visto esas tapas, pero la idea de este trabajo es precisamente esto que decimos en forma permanente, ¿no? Desnaturalizarlos. Y eso me parece que es como el plus que tiene un análisis de este tipo. ¿Qué significa desnaturalizar un texto? Salir del sentido común, ¿sí? Salir de eso que repite todo el mundo casi como loro sin darse cuenta, no sé, se robaron un PBI, ¿no? Y bueno, ¿qué es eso? Bueno, ¿desde dónde lo puedo dar vuelta? ¿Desde dónde lo puedo repensar? Y creo que esos son los elementos que tenemos desde estas teorías que tomamos, que son en verdad enunciativas, en el caso que ustedes están trabajando, semiodiscursivas, después vamos a ver autores como Yarodó, como Angenot, ¿no? Es decir, que nos dan un marco teórico conceptual que nos permiten analizar la información desde un lugar diferente al sentido común, al que no hace un análisis de este tipo, ¿sí? Un ejemplo, así Dale. como, no voy a tomar el tuyo, voy a tomar uno más general. Los políticos son todos corruptos, o a mí la política no me interesa, ¿no? Entonces, ¿qué puede decir la pragmática de ahí? ¿Qué dirían ustedes por lo que leyeron? ¿Qué hay ahí? Los políticos son todos corruptos. Bueno, Primero, por un lado ¿escucharon alguna vez esa expresión? ¿La ¿o escucharon a mí la alguna vez? política no me interesa? Bien. ¿Sí? Sí. Bueno, entonces, más allá del lugar desde la pragmática que yo puedo analizar ese enunciado y de todos los presupuestos que hay políticos y que hay políticos corruptos y que se generaliza, ¿no es cierto? Y que se toma como algo, todos los políticos son corruptos, ese todos es una figura connotativa donde se toma una parte por el todo. Entonces, eso, si lo llevamos al término
en términos de Bourdieu, de lo ideológico, ¿no? En un mercado lingüístico, alguien que dice todos los políticos son corruptos, está intentando generalizar algo que desideologiza, ¿no? La idea de la política es negativa. Ahí tienen una cuestión que para llevar a lo pragmático. Desde la pragmática, si todos los políticos son corruptos, yo puedo seguir el camino de la lógica y decir, la política es mala. ¿Se entiende? Entonces, que alguien diga que la política es mala en términos de un mercado lingüístico donde podemos analizar el mercado discursivo, el discurso, digamos, de la política, yo tengo ahí una competencia, y en esa competencia nada es inocente, que es lo que intentamos ver desde el comienzo. No hay una manera de decir inocente. Todo tiene esto que decía Alejandra, de desmitificarlo a la cuestión del sentido común. Que eso lo vamos a ver ya en Algenot, ¿no? Estas frases que se dicen y que se repiten, y que uno las entra a discutir y se termina porque no tienen fundamento, ¿no? No sé, la juventud está perdida. ¿Perdida para quién? ¿No? Y depende, ¿no? Entonces, los chicos no leen no sé, o la tecnología impide que se lea. Todas esas frases que se repiten y se repiten y se repiten, donde uno ahonda, son líneas, digamos, de pensamiento que tienen que ver con lo ideológico, ¿no? Y aún el que dice, no, yo en política no me meto porque a mí la política no me interesa. Es ideológico que diga eso, ¿no es cierto? Y tiene que ver con una cuestión política también. Entonces, de qué manera se generan sentidos que se cristalizan en los medios, que es lo que a nosotros nos interesa, ¿no es cierto?, el discurso de la información, cómo hay cuestiones, si a ustedes yo les digo, lo que preocupa es la inseguridad, ¿en qué piensan? Pregunto. Cuando hablo de inseguridad, ¿en qué piensan? ¿Inseguridad para quién? ¿En qué términos? Sí, inseguridad, o sea... No, si vos lees en un medio la inseguridad, ¿qué lees? ¿Qué lee la gente en general? Y desde el sentido común te diría que falta más policía, que se roba mucho, ¿no? Que la cultura del trabajo... Y se cristaliza que la inseguridad es eso, ¿no es cierto? Un término que pasa ya a manejarse de un léxico. Pero vos encontrás la palabra inseguridad, 5 comillas, en página 12. Por ejemplo, ¿no? El saber leer, digamos, ¿dónde aparece ese término? ¿Quién impone o lo naturaliza ese término? ¿De qué manera se habla en cada medio y cómo un término, una frase, una manera de nombrar, una manera de llevar, digamos, de mostrar acciones, aparecen en un medio y en otro? ¿Por qué? No es inocente. Yo lo estoy diciendo de una manera burda, ¿no es cierto?, con un solo término, la palabra inseguridad, pero también corrupción. Cuando se habla de corrupción, ¿de qué se habla? Cuando se habla de, para poner un ejemplo que ayer se me presentó, ¿no es cierto?, se fugaron, no sé, no me acuerdo la cantidad, pero cerca con la cifra $80.000 durante el macrismo. ¿Alguien habla de Macri Chorro? Pero sí de Cristina Chorra. ¿Con qué tiene que ver, más allá de las cuestiones que podemos preferir? ¿Por qué una cosa sí y otra cosa no? Y porque también para mí habla de una construcción editorial que tuvo el medio siempre, o sea, habla de los intereses del medio. O sea, bueno, si vos desde siempre construiste un tipo de noticia y ya estigmatizaste a un político y hablas solamente de ese político, entonces después los otros ya no cargan el peso que cargó uno. O sea, es la manera de construir, capaz. A eso vamos, cuando Alejandra decía de sacarlo del sentido común. Nosotros ya sabemos lo que piensa La Nación, sabemos lo que piensa Clarín, así a grandes rasgos, podemos definir por sentido común cuál es la ideología de cada medio. Lo que intentamos desde esta materia es justamente no desde el sentido común,
tratar de, obviamente que la objetividad es muy difícil y no existe, ¿no? Pero tratar de, con herramientas teóricas, ver de qué forma generan ese efecto de sentido, ¿no? ¿Cómo se logran? ¿Por qué elegir una palabra y no otra? Poner primero en la frase algo y después lo otro también. Cómo hay un montón de cuestiones que ustedes las van a ver desde la teoría de la enunciación, ¿no es cierto? Un montón de conceptos, ¿no es cierto?, que aparecen, que ponen, digamos, en evidencia las herramientas a partir de las cuales se generan determinados efectos de sentido. No sé si mezclé demasiado, me parece que yo ya no me estoy... No, está, yo te entendí. Yo ya me perdí. Pero sí, y además me parece, como para sumar a esto que decía Claudia, que nosotros partimos, insisto en esto, porque esto creo que como la nave nodriza, ¿no? Es decir, partimos de una concepción acerca del lenguaje que implica que el lenguaje nunca es descriptivo, ¿sí? Que tiene que ver con esto, nunca es solamente descriptivo, sino que el lenguaje realiza acciones, ¿sí? Y precisamente esas acciones son acciones del decir, y eso es lo que nos interesa especialmente, por ejemplo, cuando trabajamos pragmática. Piensen esto cómo se da, por ejemplo, en los medios, ¿no? Es decir, ¿cuáles son esas acciones de decir que están en forma permanente, solapando por ahí, ¿no? Bueno, pensemos toda la información acerca del COVID, ¿no? ¿Qué es lo que nos está pasando frente a todo ese cúmulo de informaciones que recibimos, ¿no? Que estamos casi como indefensos frente a eso. Bueno, porque precisamente la postura desde donde la cual partimos nosotros es una postura de tipo de lenguaje, no es una postura de tipo pragmática, en líneas generalísimas, ¿no? Donde para poder entender el sentido de ese discurso que estoy analizando, lo tengo que precisamente anudar a situaciones de tipo enunciativas, pero también contextuales, ¿sí? Entonces ahí es donde empieza como a desarmarse ese análisis que hacemos. ¿Se va entendiendo esto un poco más? Y por otro lado, otra de las características que es fundamental tener en cuenta siempre cuando trabajamos con objetos lingüísticos, ¿sí?, es el carácter inferencial que tiene el lenguaje. Esto que dice Claudia, ¿no? Es decir, cómo en forma permanente yo a partir de lo que digo genero una multiplicidad de inferencias. Esas inferencias tienen que ver con esos sentidos sobre los cuales ustedes están trabajando y la reconstrucción que implica cualquier análisis, ¿sí? Es decir, cuando yo busco, no sé, no me acuerdo qué categoría estaban revisando ahora. ¿Por dónde van? ¿Qué categoría están revisando en el práctico? En el último. ¿Polifonía? ¿Se acuerdan? O personas en el discurso. ¿Qué fue lo último que vieron? ¿Qué fue lo último que vieron? ¿Se acuerdan? En los prácticos, digo. Nosotros creo que enunciación y deixis. Ahí está, bueno, por ejemplo, ahí está, bueno. ¿Qué cosa no escuché yo? Lo de la enunciación y las referencias y demás, la absoluta, bueno. Todo eso. Bien. Bien. Es decir, entonces, ahí lo que vamos a tratar de hacer, que era esto que decía hace un rato la profesora Claudia, es tratar de identificar la profesora. Tratar de identificar esas categorías, pero no solamente como un vademecum, qué sé yo, acá hay un deístico, o hay una referencia absoluta, o una cotextual, o una, no sé, una marca de persona de tal o cual tipo, sino ver en qué medida la utilización de esa categoría genera determinados sentidos en el texto. ¿Se entiende? Ese es el proceso. Y esos sentidos no son explícitos, sino son las que yo estoy reconstruyendo, ¿sí? Tienen que ver con este carácter inferencial que tiene toda emisión lingüística y todo lenguaje natural, ¿no? Claro, no es lo mismo, en tanto la referencia absoluta puede ser Alberto Fernández, el presidente, Alberto, y ahí depende el medio, depende las circunstancias, depende si el medio siempre lo nombró de la misma manera,
depende si lo nombra, ¿no?, por el título, a veces importa, a veces no. A veces es relevante en cuanto al efecto de sentido, ¿se entiende? ¿Mm? No es, por supuesto que con Alberto Fernández es diferente, pero pensemos La yegua. en la yegua. Bueno, no le decían la yegua, pero la señora Fernández de Kirchner, la presidenta, Ella. entonces, ¿de qué manera aparece nombrada? Que ahí sí era muy burda la diferencia, ¿no? Acá con Fernández, con Alberto Fernández es distinto, pero con Cristina Fernández de Kirchner, digamos, las maneras de nombrarla en los medios marca una cuestión que tiene que ver con una posición frente a su lugar, a su presidencia, a su ideología, etc., ¿no? Un ejemplo así mínimo, pero también se da en el sujeto, el individuo, el delincuente, el presunto delincuente, en un ámbito policial, ¿no es cierto?, en una noticia policial. ¿De qué manera el pibe, ¿en qué medio lo podemos encontrar? Solamente. Que digan el pibe. Crónica. ¿Eh? En Crónica. Crónica, página 12 puede ser, depende del texto, depende de quién lo escribe, ¿no? Pero no lo vamos a encontrar en La Nación. Y eso habla de una forma de utilizar la lengua también. Si es coloquial, si no es coloquial, si es formal, si responde... Más que también, yo te diría, es la forma de utilizar la lengua. Es la forma de utilizar la lengua. Está bien, pero... Claro, en verdad esas son las elecciones, ¿no? Que son absolutamente intencionales en un discurso como es el discurso de la información. Y hay medios que eso ya los tenemos claros, sabemos que lo correcto es en La Nación, ¿no? Que la Nación esté mal redactado es raro, porque ellos son los puristas de la lengua, los puristas de lo legal, los puristas, entonces, eso lo sabemos por sentido común y conocimiento del mundo. Cuando vamos a analizar un texto, esto se evidencia, ¿no? O se evidencia y lo puedo comparar con otro. ¿De qué manera parece eso correcto, legalista, institucional, ¿no es cierto? Como los primeros que tienen voz, porque se van cruzando un montón de información. Entre lo que sabemos de La Nación, aparecen estas cuestiones, ¿no es cierto? Como a quién le dan la voz cuando vean lo polifónico, ¿no es cierto? ¿A quién se cita en el discurso? Primero va a hablar el médico, después el abogado, después la autoridad, después el funcionario, y el último la víctima, y los parientes, ¿no? Con suerte. Página 12, todo lo contrario. Primero habla la víctima, digo una cosa muy general, que esto podemos encontrarlo con cosas diferentes de esos medios, pero en página 12 aparece primero lo que tiene que ver con la víctima, y después algún especialista afín ideológicamente, ¿no? Todas estas cuestiones se van sumando a de qué manera se los nombra, en qué acciones se los ubica, ¿no es cierto? ¿Con qué presupuesto? ¿Con qué línea? Si yo me encuentro con una frase que diga, no sé, un día perfecto, como tiene el ejemplo de página 12, en la asunción de Alberto Fernández, ¿no? ¿Qué presupuestos hay ahí? ¿Un día perfecto para quién? ¿No? Y ahí están marcando, y además, ¿con qué otras voces aparece? Una voz joven que habla de la canción de Estelares que se llama Hoy es el día perfecto y todo eso, todas referencias que hacen a lo que piensa el medio, ¿no? Y por ahí vamos, no analizamos una sola cosa, ustedes van de a poquito, ¿no? Vamos por etapas, esto que decía Alejandra, por tramos. Desde el principio la pragmática, saber que cuando yo digo la leche, y estoy en la puerta de mi casa, ¿qué quiere decir? Me olvidé de tomar la leche, vengo del supermercado y me olvidé de comprar la leche, no sé, ¿no? Entonces va a depender, y no es lo mismo que si digo la leche, le digo a mi hijo, y veo que está derramando leche. Entonces, como la misma frase, en distintas circunstancias, dicha por alguien, a alguien, se modifica. Entonces, que en un medio, el primer tramo es la pragmática, como yo, a partir de enunciados, sé que esos enunciados nunca dicen lo que dicen, o lo que dicen tiene
otros presupuestos, sobreentendidos, implicaturas, inferencias. Yo puedo hacer inferencias, ¿sí? De distintos tipos. Vemos que ahí la autora que seguimos, ¿no? Que es Pérez Cordón, ¿sí? Estamos en ese texto, que es un texto que en verdad resume a autores clásicos, habla de diferentes tipos de estos mecanismos inferenciales, ¿sí? Una primera teoría, que es la de los actos de habla, que es como la introducción al tema, ¿sí? Pero también habla de estos mecanismos que son todavía más complejos que las del acto, porque el acto de habla generalmente o está marcado, o hay un verbo, me lo indican, etc. Pero por ejemplo estos mecanismos como los que señalaba Claudia, ¿no? de presupuestos o de implicaturas que se dan únicamente en una determinada situación, que sirven para esa situación nada más, y que además, este ejemplo que traía Claudia, ¿no? La de la leche, yo si lo busco, es decir, normalmente en la escuela que nos decían, ¿dónde buscas el significado de una palabra? ¿Dónde nos decía que tenía la maestra que teníamos que ir a buscarlo? En el diccionario. En el diccionario. Y si yo busco cuál era leche, leche jamás me va a dar todos estos sentidos, ¿sí? Eso es lo que estamos buscando nosotros. Es decir, ¿por qué? Porque Fíjense un ejemplo que se me ocurrió mientras hablabas para hablar de la pragmática y cómo después sí. lo podemos analizar desde otro lugar como Bourdieu. En un debate sobre la ley del aborto, de la legalización del aborto, yo escucho, yo defiendo la vida. Está bueno ese, sí. ¿Qué pasa ahí? La implicatura que sale de ahí, ¿qué quiere decir? Primero, hay gente que no defiende la vida. Desde ese lugar, si ella defiende la vida o él defiende la vida, hay otros que no. Que dijo, ¿no? Yo no quiero la vida. No es una información de lo que yo defiendo, sino esa afirmación implica que yo me estoy diferenciando de otro. ¿Se entiende todo lo que aparece con una frase? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos conocimiento del mundo, y quien dice yo defiendo la vida, me voy al análisis social de Bourdieu, y ahí hay un universo, digamos, donde el que dice yo defiendo la vida, ¿qué piensa acerca de la ley de legalización del aborto? Que los otros defienden la muerte. Bueno, ahí está. Y son líneas argumentativas imposibles de conciliar, porque el que defiende la legalización nunca va a decir yo defiendo la vida, porque ya se sabe, ¿no? Es imposible de contradecir esa frase, de la que se ha apropiado la gente que no está a favor del aborto, ¿no es cierto?, de la legalización del aborto. Es imposible decir, yo no la defiendo, no se trata de... Entonces son lugares de argumentos totalmente paralelos, que no se van a juntar. Y de ahí, ese tipo de frases, así como yo la analizo con todas las inferencias que tiene, puedo seguir con todas las teorías que van a ver ustedes, puedo seguir desde la teoría de la enunciación, con las categorías que se utilizan. ¿Cuándo metemos el yo cuando hablamos? Nunca. Hoy comí. Cuando metemos el yo, estamos haciendo el énfasis. Entonces yo desde ahí puedo pensar que, ¿por qué pongo el yo? Porque hay otros que no, porque él no. ¿Se entiende? Entonces, muchos detalles para analizar. Por eso lo de ir de a poco, ¿no? No sé si otra vez me fui de tema. No, pero está bien, porque además de eso se trata, ¿no? Si hay uno de los elementos para pensar, por ejemplo, este carácter inferencial, es precisamente todas estas categorías que nosotros vemos en enunciación, ¿no? Todo este funcionamiento deíctico, que es el que ustedes están revisando, estas maneras de nombrar a los distintos actores sociales, ¿no? Es decir, ¿cómo nombra esto que decíamos? Es Alberto, es el presidente, es la presidenta, es la yegua. Bueno, todas esas maneras de nombrar dan cuenta de diferentes sentidos que son absolutamente anudados, ojo con esto, ¿no? Es decir, anudado a lo contextual y a lo situacional, ¿no? Es decir, por un lado, lo que son esas condiciones enunciativas, y por otro lado, lo que son las condiciones
situacionales, ¿no? Que son como dos partes de la misma cosa, pero que son diferentes, ¿sí? Y a nosotros, precisamente cuando analicemos este tipo de discursividad, como es la de la información, tenemos que poner en juego esos dos mundos, ¿sí? Es decir, por ejemplo, decir que Clarín es ideológico. Sí, todos los medios son ideológicos, porque en términos teóricos el signo es ideológico, desde estas posturas que estamos viendo, ¿no? Es decir, partimos, no sé, Bakhtin, pero Bakhtin toma, una de las cuestiones que parte es precisamente Bourdieu, pero Bourdieu toma Bakhtin, eso, ¿no? O Angenot, todos estos autores plantean una hipótesis que podríamos llamar la hipótesis social del lenguaje, ¿sí? Es decir, que el lenguaje es social. Y ahí ya nos instalamos de nuevo en un lugar epistemológico y teórico sumamente interesante para pensar el lenguaje, que es distinto a pensar que el lenguaje es solamente una... nada, que existe un mundo y el lenguaje habla acerca de ese mundo. Y que en esa transformación no pasa nada, ¿sí? Como que el lenguaje habla de cosas, ¿sí? Que es la idea tradicional del lenguaje, la idea tradicional de transmisión de información. En cambio nosotros nos paramos en otro lugar donde intentamos, por un lado, ver estas categorías, pero por otro lado tratar de reconstruir esos sentidos no explícitos, ¿sí? De nuevo en esto, ¿no? Lo importante es de revisar estas categorías. ¿Se va entendiendo? ¿Aclara o confunde? Los que están allá. Abir Colar, por ejemplo, cuenta que los PowerPoints y los videos nos ayudan un montón para entender los conceptos, está bueno. Y nada, esta idea de ir repensando los textos en función de eso que ustedes están haciendo. También ahí la autora habla, Claudia, de todos estos mecanismos, presuposiciones, implicaturas, pero también habla de metáforas, por ejemplo, ¿no? Estalló el verano, qué sé yo, no sé. Los medios nos tienen muy acostumbradas a esas metáforas. Y esas metáforas también son mecanismos inferenciales, ¿sí? Que es otro de los elementos interesantísimos para pensar el discurso de la información, ¿no? Pensemos Cuando se dice en los medios, tenía drogas encima, ¿no? Tenía drogas. ¿Qué era la droga? ¿Ribotril? ¿Ribotril? No. Como el médico que les daba, que era clonazepam en la sala de espera. Por ejemplo. Pero cuando se habla de droga en los medios, ¿a qué droga se refieren? No, a esa no. Bueno, pero justamente la droga, la manera de nombrar, hablar de la droga, también es una cuestión mediática. Sí, claro. O cuando se habla del narcotráfico en general, el narcotráfico, la droga, ¿no es cierto? Todos términos que lo mediático ha instalado y cristalizado con determinados sentidos, ¿no es cierto? No es la droga, el ribotril, son las drogas que no son las drogas sociales, ¿no es cierto? Que es lo que no está legalizado, ¿no es cierto? Cómo esa discusión la sociedad lo da por sentado, no se tiene, ¿no es cierto? Y además la figura, todo lo que acompaña la cuestión de lo que tiene que ver con la droga, el drogadicto es un delincuente, no es un enfermo, ¿no? Como, digamos, no tiene problemas, sino se lo criminaliza. Bueno, todo este tipo que tiene que ver también con dónde se lo ubica en una noticia, ¿no es cierto? En una nota acerca de algo que tenga que ver con mercadería, con drogas. ¿No? ¿Qué ibas a decir, Camila, que no te dejé hablar? No, nada, que también está todo el tema de la estigmatización de, por ejemplo, la marihuana, que a veces que ya está en completa discusión todo el tiempo en los medios, y es un tema como si es droga o no es droga, y muchos medios siguen tildándola como droga, así, o como que es un drogadicto, con tal de estigmatizar a un pibe de barrio,
O sea, hay mucha también construcción en torno a eso. Es un drogadicto, pero por ahí se fuma un porro. Entonces, ya para todos los que lo leen es un delincuente. Entonces todavía mientras existan esas construcciones mediáticas, va a haber personas que sigan reproduciendo esos discursos. Nada, eso. Bueno, y también hay otras que no. Digo, Claramente, no todo, claramente. nosotros podemos leer cualquier cosa. Ahora, ¿qué hace la gente con eso? No lo sabemos. Eso es algo que no es mensurable, digamos, ¿no? Y tampoco lo rastrea este tipo de análisis que hacemos. Claro, nuestro análisis parte de analizar el enunciador, por decirlo de alguna manera, ¿no? ¿Quién está del lado de la instancia que enuncia? La instancia receptora, cuanto mucho lo que podemos construir, cuanto mucho no, lo que podemos construir es a qué perfil de receptor se refiere. ¿Cuál es el perfil del receptor ideal de tal medio? ¿No? ¿Cuál es el perfil del receptor de la nación? ¿Alguien que quiere que legalicen la marihuana? No. ¿Alguien que quiere que legalicen el aborto? No. No, ¿por qué lo sé eso? Bueno, eso lo puedo decir por sentido común, porque sé que la ideología del diario está en contra de esto, está en contra de otro, ¿se entiende? Pero a su vez, a partir de la lengua, yo puedo determinar, si a mí me hablan de inseguridad, me agarro un ataque de caspa. Entonces yo no leo La Nación, porque yo no me identifico con ese medio. Lo puedo leer, pero eso no quiere decir que yo sea el lector ideal, o la lectora ideal, ¿se entiende? El lector ideal es, nosotros elegimos el diario que queremos que nos digan las cosas que pensamos, pero el diario a su vez también genera un lector que no es de carne y hueso, por eso es el lector ideal. Es el lector que se va a sentir identificado. Ustedes cuando vean más adelante, vean otro autor que se llama Yarodó, él va a hablar de una instancia de un blanco receptor, ¿no es cierto? La idea de a quién apunta ese medio. Que nosotros poníamos el ejemplo con La Nación cuando La Nación estaba en papel. Cuando La Nación estaba en papel, ¿alguien sabe qué formato tenía? Gigante. A ver, decí Facundo. El famoso sábana, el sábana de verdad. ¿Lo podés leer en el tren cuando vas al trabajo? No. ¿Trabajo? ¿Qué es eso? ¿Se come? No, entonces, la idea de La Nación ya desde el formato me está generando un receptor. Ese receptor puede desplegar el medio en un escritorio con medias lunas calentitas y un mate con plata alrededor. No, yo estoy generando todo un relato con fantasía, pero se entiende a dónde apunto, digamos, ya desde el formato me genera el espacio. Yo no puedo abrir ese diario si estoy en el subte, o estoy en el micro, ¿no? Trasladándome. Entonces, ahora ya tenemos lo virtual, la cuestión es otra. Nosotros no lo medimos por el dispositivo, que también es importante el dispositivo, por supuesto, siempre es importante. Pero vamos a lo lingüístico. Las palabras también, las maneras de decir, ¿no es cierto? Las inferencias también, ¿no? Siempre me acuerdo de ese titular de La Nación que decía, desalojo de gremialistas en la plaza. Y era, ¿saben qué? Una manifestación docente. ¿Cuándo La Nación llamó gremialistas a los docentes? ¿Y el desalojo qué era? La policía, represión. ¿No? Entonces, tirando gas pimienta, porque fue cuando levantaron la carpa. Claro. Carpa blanca en el Congreso. No había manera. ¿Qué hace el medio cuando no puede conceptualizar un hecho anómalo? Está mal que la policía desaloje docentes, pero entonces no lo llama docentes, lo llama gremialistas. Es decir, el medio está digamos, en ese sentido, se pone en un lugar que convierte lo que podía ser anómalo en algo que le encaje en su ideología, ¿se entiende? ¿De qué manera? Con el discurso. Los docentes ya dejan de ser docentes y son gremialistas. Y además, ¿qué presupuestos hay? Los gremialistas en ese diario, ¿qué puedo decir? ¿Está bien echar gremialistas? Los gremialistas no es algo bueno.
cuando en realidad son los que defienden a un sector. Los trabajadores, claro. Trabajador. Entonces, ya desde el vamos hay un montón de inferencias que yo puedo hacer de esa frase, ¿no? ¿A quiénes llama gremialistas? ¿Y por qué el desalojo de gremialistas no es algo que se vea como algo negativo? Y que hable de desalojo, cuando en realidad los están echando con gas pimienta. Bueno, etcétera, etcétera. Vieron que se pueden desprender muchas cuestiones, por eso los tramos estos de los que habla Alejandra, que se van sumando. Ustedes primero analizan enunciados, analizan desde la pragmática, analizan qué puedo inferir, qué implicaturas, qué presupuestos tengo de algunas frases, algunos obvios, algunos no tan obvios, ¿no? Algunos que tengo que saber, siempre tengo que saber del contexto, pero algunos me puedo quedar con el contexto del enunciado nomás, y otros tengo que ir más allá. ¿Se acuerdan el ejemplo, no? El rey de Francia es calvo. Bueno, Francia tiene rey. Con eso me quedo en el enunciado. Pero si yo digo, sí. No, seguí con el rey de Francia y después hago una acotación ahí al contexto. No, bueno, pero si yo digo desalojo de gremialistas, ahí no me basta con el enunciado. Tengo que saber qué está pasando, quiénes son los gremialistas, qué es un desalojo, por qué le llama desalojo si está la policía, etcétera, etcétera, y es un lugar público, y es una manifestación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, se van apareciendo un montón de cuestiones donde no nos alcanza la pragmática. Vamos agregando, bueno, otras categorías. Géneros, Bourdieu, mercado lingüístico, Allenot, etcétera. No, a propósito de contexto, porque en verdad es casi como una respuesta mágica, ¿no? Bueno, ¿por qué la nación? Por el contexto, ¿no? Y acá lo que tenemos que detenernos un poquito es que esa noción de contexto es tan compleja como la de texto, ¿sí? Es decir, que yo diga que tal nombre es por el contexto, en verdad no estoy diciendo mucho. ¿Se entiende esto? Y tenemos medio un pecado que todo es contextual. Sí, claro, todo es contextual porque partimos de esa base, pero también la idea de estas lecturas es como desmenuzar qué es eso del contexto. ¿Sí? ¿Se entiende? Es decir, que la complejidad que tiene analíticamente el concepto contexto. Porque nosotros lo usamos medio así como a la ligera. Sí, es un problema contextual. Sí, claro, todo es contextual. Ahora, esto que decía Claudio, ¿qué cosa de ese contexto es lo que me sirve para reconstruir ese sentido, que es lo que a mí me va a interesar en esas piezas discursivas que estoy analizando? ¿Sí? A ver, ¿alguna pregunta? Los que están escribiendo por el chat, si quieren hacer alguna pregunta, si algo no queda del todo claro, si tienen alguna inquietud, si se va entendiendo lo que vamos diciendo. Nada. Sí se entiende, dice. Ahí está. Sí, se entiende re bien. Sí se entiende, profe. Ah, buenísimo. Tanto a Carlos como a Avi, para tener interacción. Sí se entiende, gracias. No, nuestra tarea. Digo, esta charla, sí, de marcar algunas cuestiones más generales, les sirve, digamos, para entender por dónde va la cosa, ¿no? Creo. Me parece que hacía falta también, ¿no? Sí. Sí, obvio, para mí está bueno para respaldar lo que leemos después. O sea, esto que decía al principio de escuchar un poco y después, cuando lo lees, entender capaz un poco más. Como no basarse en conceptos tan generales y poder ir un poco más a por qué ese concepto. Sí. Nada, y además esto que también decíamos al principio, ¿no? En verdad la mentora de este encuentro fue Claudia, ella insistía en que teníamos que hacer esto. Me tiene harta, las máquinas me tienen harta, quiero ver ejemplos. De esto de estar horas y horas frente a la pantalla,
Bueno, a todos nos pasa lo mismo. Sin gente. Sin Aparte, gente. Bueno, estamos ahí, qué sé yo, estamos haciendo ahí. un PowerPoint. Ustedes tienen que valorar esto de poner el cuerpo, ¿no? En un video. Es tremendo. El primero, creo que tardé 5 días. Ahora ya me volví canchera. Pero está bueno esto que nos digan también que los PowerPoint les sirven, entonces uno puede seguir trabajando desde ese lugar. El tema de los PowerPoint que a mí me limita es qué decir de todo lo que tengo que decir, ¿no es cierto? Sí, a mí porque quedan largos. Les puedo asegurar que le saqué 2 horas más prácticamente, porque me enganchaba y hablaba y hablaba y hablaba. Después me di cuenta que más de media hora es un plomo un video de estos. Sí, Entonces mi límite es media hora, y por ahí... Y ya media hora es como un montón. Ejemplo, digo, no, vuelan los ejemplos, que por ahí es lo que más les sirve, ¿no? Pero saco todo lo que digo. Eso son horas de trabajo. Pero está bueno. El último no tardé tanto porque ya sabía. Ya estabas más canchera. Era lo que un actor tiene que tener siempre, una actriz tiene que tener siempre el guión hecho, y yo en el primero no tenía guión. Y el guión era, bueno, qué decir de cada, lo mínimo que pueda decirse de cada pantalla, ¿no? De cada diapositiva. Eso es muy difícil. Que valoren la creatividad docente, chicos, por favor. Tal vez para el próximo encuentro que tenemos programado, que creo que es dentro de 15 días, ya ahí pueden venir como con algunas preguntas más puntuales y concretas sobre los materiales. No sé qué les parece. Sí, por ahí habría que plantear un horario en que pueda más gente, ¿no? ¿Ustedes saben por qué los otros chicos no pudieron? ¿Porque están haciendo otra cosa? ¿Tienen idea de eso? Susana debe saber. Bueno, o podemos poner 2 horarios, porque a ellos evidentemente les... ¿Cómo? Hacer 2 encuentros, decís vos. O buscar un horario que sirva para todos, ¿no? O para la mayoría, por lo menos. Sí, que un horario, tantear qué horario, digamos, le conviene a la mayoría, porque no sé cuántos en la totalidad están cursando regularmente, Bueno. Sí, pero por eso, nada, en principio tenemos uno programado para dentro de 15 días, que cursaban en este horario en otras materias. Ahí uno de los chicos nos está contestando. Bueno, tal vez entonces podemos reprogramarlo para algún otro horario. Gracias, Avi, por contestarnos. Sí, pero esa es la idea, ¿no? Es decir, que se puedan sumar más compañeros, que sirvan, que ustedes traigan sus dudas. Y aceitar un poco esta dinámica, venir con los textos leídos y... sí, o por lo menos esto me parece, esta frase de Bourdieu no la entiendo. O a ver esto, profe, ¿cómo lo podemos vincular con tal o cual tema? ¿Sí? Porque este jueves ya subimos a Genot, ¿no, Ale? Este jueves, o el otro, no me acuerdo, sí. Sí, me parece. No me acuerdo el cronograma. Tengo varias materias. Pero, nada, esa es la idea, ¿no? Y además, no solamente puntual sobre el que subimos la semana pasada, sino como un espacio de consulta, claro, de todo lo que venimos trabajando, especialmente en las clases teóricas, pero por supuesto que también podría ser alguna pregunta sobre lo que vienen haciendo en los prácticos, porque es una única dinámica, ¿no? ¿Se entiende esto? ¿Sí? ¿Algunos pusieron en el grupo? Sí, esto es lo que acaba de escribir uno de los compañeros. ¿Les parece entonces, chicos? Buenísimo. No sé si alguien quiere hacer algún comentario más, alguna acotación. Mínimo una paritaria que cierre en el 80% después de todo esto. Mínimo. No, yo no Vos sabés que no, vos sabés que tenemos un montón de grupos, viste, bueno, tanto Claudia como yo trabajamos en otra facultad, viste, y la verdad que es una disposición de los docentes sorprendente, ¿viste? Pero no solamente de los docentes universitarios, vieron que todos escuchamos de los maestros de la escuela primaria y secundaria, que están también ahí al pie del cañón, contestando mensajes a las 12 de la noche, ¿viste? Yo creo que nada, que salimos todos así como
sí, con mucha fuerza para sostener la educación pública, qué sé yo. Si no, no se Es muy entiende. difícil, pero bueno, Es difícil, pero no imposible. Yo no creo es que, posible, no es posible. no sé, me decían que en universidad, nosotros acá no, en esta no porque tenemos el blog, pero en la otra lingüística creo que son 3.000 cátedras que están en el aulas web. ¿Viste? Sí, Dice bueno, que, en humanidades también hay claro, muchas. Sí. y todo eso implica todo un diseño por parte de los docentes y de ustedes, ¿no? Que nos sigan, que se mantengan, que aquel que está medio flojo le diga, no, che, flaco, vení, porque en verdad esto lo estamos haciendo entre todos, ¿no? Así que, nada, sí, veremos. Pero a ver si buenísimo. Algunos, ahí Rocío también nos escribió, buenísimo, que entonces vamos a reproyectar la próxima, el próximo encuentro. No sé, Clau, si querés hacer alguna acotación más. No, eso me fijé y ya para la próxima va a estar subido a Genote. Entonces la idea sería que el 26 sería el próximo encuentro. A ver. Sí, lo que pasa es que habría que ver en función de este Bueno, de la otro fecha. grupo, que Sí. tal vez un poquito más tarde podría ser. Después porque me parece que Bueno, es un después de que grupo que tanteemos el está con horario, pero Susana. Claro, no, el 26 creo que era hoy es 19. yo, 26 creo que es yo el estoy. 2 que teníamos. ¿Por qué puse 26? No sé. No, Bueno, creo que era el 2 de junio, que nos da un bien. tiempo, también les da un tiempo a los estudiantes para poder avanzar en sus lecturas, ¿sí? Está bien, está Y bien. nada, y con esta dinámica, es decir, que no es que puntualmente vamos a ver un texto, sino que ponemos a discusión los distintos textos que se están viendo fundamentalmente en el espacio teórico, pero también en el espacio práctico si así lo requieren, ¿sí? Bueno, Nada más por decir. a los chicos del grupo, sí, profe, muchas gracias por su disposición. Carlos Linares. Bueno, no, gracias a ustedes por estar acá y no duden en consultar, por supuesto. Una última cosita. Nosotros como cátedra, ustedes sabrán, era la antigua lingüística, la que conocen todo el mundo como lingüística, ¿no? Es una cátedra que hace muchos años que trabaja en la facultad. Y todo el equipo hace mucho tiempo también que trabajamos juntos, así que si tienen una duda, si hay algo que no se entendió, si nos quieren mandar un mensaje especialmente, no sé, lo que se les ocurra, estamos a total disposición, ¿sí? Bueno, por mi parte nada más, no sé, Clau. Si Bueno, querés. vas a intentar editar esta clase y subir para los que no salgas vos tomando mate, por favor. Bueno, tomando mate, que es más joven y más bella va a ser medio imposible, pero bueno, vamos a hacer todo lo posible como para que esto salga de la manera más linda. Y lo subimos, eso, bueno, Profes, Sí. sí, una consulta. ¿Cómo va a ser la forma de evaluar la materia mira, en la parte teórica? sí, nosotros en los prácticos, viste que tenés 2 tramos. El tercer tramo es el que vamos a trabajar en el teórico, ¿sí? Que va a incluir los textos que estamos revisando en este momento, ¿sí? Eso va a ser al final de la cursada, es decir, antes de las vacaciones seguramente, en la última semana, no lo tenemos pero por ahí más o menos. No está diseñado todavía el trabajo, así que, pero no va a distar mucho de lo que hacemos habitualmente, ¿no? Es decir, que va a dar cuenta de las lecturas que ustedes hacen en este espacio. Fundamentalmente va a ser ese tercer tramo, y vamos a trabajar tranquilos, es decir, acá no si hay algo que nos sobra es el tiempo en esta cuarentena, así que vamos a trabajar tranquilos, ustedes van a desarrollar primero toda la parte esta que están haciendo de teóricos, no de prácticos, y después vamos a hacer un tramo para teóricos, ¿sí? Las preguntas van a ser seguramente similares a las que están en las guías, es decir, no va a haber sorpresas, no nos caracterizamos por las sorpresas, generalmente anticipamos mucho como es la evaluación, así que Sí, como siempre va a tener que ver con un corpus tal determinado. cual,
y ustedes pensar ese corpus desde las conceptualizaciones teóricas. Sí, no mucho más que eso. ¿Se entiende, Avi? Con Sí, guías de muchas gracias. lectura, con consultas, con ayudas, ¿no? Porque Sí, están ahí. pero también esa fue una decisión, ¿no? Es decir, una decisión desde el primer día, que primero se concentraran en estos 2 primeros tramos y después pasar a este tercer tramo, que es el de la revisión de estos textos teóricos. Eso les iba a allanar mucho el camino que si lo hacíamos al revés, ¿sí? También eso estuvo pensado de antemano para que sea de esta manera. E insisto, está proyectado para fin del cuatrimestre, pero bueno, es esto, tiempos tenemos, por supuesto tenemos tiempos institucionales que tenemos que respetar, pero es una situación, y eso no lo tenemos que dejar nunca de lado en el análisis, absolutamente excepcional, ¿no? Nada, seguramente todos les habrán comentado que era lo que hacíamos hace 2 meses atrás, 2 meses, chicos, nada más, a lo que hacemos ahora, y nos ha cambiado la vida, el mundo, qué sé yo, la situación familiar, nada, ¿qué le voy a explicar si es lo que estamos viviendo todos, todo el día? ¿Sí? A modo de consejo de estudiante a estudiante, no pensemos en las evaluaciones. Me pasó en un Zoom ayer una compañera que estaba preocupada por cómo iba a ser la cursada del año que viene. Perdón. Y era como, claro, vamos. Optimista. Va a haber año Hay que que ser, no, sí, de eso. Tampoco hay que pecar de optimistas porque nos vamos a pasar de confianza. No, pero ir día a día, Eso. guía a guía, Es porque decir, si no. sí, tal poco cual. un carpe diem absoluto, pero nos vamos acomodando, ¿no? Nos vamos acomodando. Sí, además oficialmente no se sabe cómo va a ser el segundo cuatrimestre, la universidad está en forma permanente, ¿sí? Revisando, viendo las distintas posibilidades, nada. Sí, me parece muy bueno por parte de la facultad que dio la posibilidad que cada cátedra como que reorganice en función de sus posibilidades. Eso permitió mucha libertad en el armado del curso y de los cursos, ¿no? Y eso está bueno también. Y nada, insisto en esto, no perder la dimensión, no estar llorando por los pasillos, pero sabemos que estamos en otra lugar, sabemos que estamos trabajando desde otro espacio, qué sé yo. Esta es mi mesa de comedor, yo acá Muy doy creativo todo, muy sí, creativo. claro. Acá doy clases, acá, qué sé yo, ceno con mi familia, qué sé yo, acá pasamos gran parte del día, qué sé yo. Es como, viste, es raro estar dando clases desde acá. Piensen que, no les voy a decir cuántos, pero muchos años dando clase. Para mí dar clase era ir a la facultad, ¿sí? Es decir, ese era mi lugar de clase. Pero hace muchos años, más de 30, chicos, así que es todo absolutamente inédito para todos, ¿sí? Más allá que he tenido experiencias dando clases virtuales y todo lo demás, pero en verdad esta situación así generalísima es absolutamente inédita. Bueno, entonces quedamos de esa manera, si les parece. Coordinamos ver si el otro grupo puede, un poquito más tarde, yo creo que los martes podría ser. Más, ¿no? La idea. Claro, la idea es esa, que se puedan sumar más y hacerla un poquito más tarde. Sí, Facundo. No, hablando de sumar, paso rapidito del chivo, no me quiero estirar mucho, pero vi que ayer publicaban en varios medios y la universidad misma que abrió un programa de becas para facilitar Sí, está muy bueno eso. computadora, celular o algo, que le avisen porque hay mucha gente que posta que se está bajando porque no tiene celular ni nada. Así que le pasen el recado a la gente que vean que lo necesite y que insistan para que no dejen nada, o que dejen lo menos posible. Ese es el tema, que, qué sé yo, seguirla, ¿no? Es decir, sé que es complejo, es muy complejo para más de uno, para algunos es más sencillo y para otros
estudiantes es más complejo. La idea es que tienen que estar todos, ¿sí? Todos y todas. Y en eso estamos absolutamente convencidos, ¿sí? Entonces, nada, ayudar desde los distintos lugares que uno pueda hacerlo. Bien. ¿Listo entonces? ¿Cortamos? Bueno, acordamos a ver otra posibilidad o Sí, tal tanteamos. vez sea un martes, pero un poquito más tarde, si el otro grupo tiene alguna cursada así en Zoom o qué sé yo, porque martes ustedes pueden, un poquito más tarde podrían tal vez, o un poquito antes, no sé. ¿Tendrían alguna dificultad? No, perfecto. Bueno, avanzamos sobre ese, no, ninguna, ahí nos están contestando los chicos. Perfecto, Paula, Carlos. Que en realidad dijimos martes porque era mi horario de Era el teórico. horario del teórico de Claudia, pero era un poquito más temprano, me parece, ¿no, Clau? De 3:30. Claro, pero los míos eran los jueves, ese es el tema, que deben tener Claro. quizás superpuestas algunas de las clases. Bueno, después organizamos para la Después próxima. vemos, sí. Bueno, suerte. Bueno, Lávense las Chao. manos. Chao, Muchas profe. gracias. Chao, Chao. profe, muchas gracias. Chao. chao. ¿Decías algo, Facundo, o no? Lávense las manos. Ah, quédate en casa. Sí, espera que quiero ver dónde está la... Quedamos solas, sale. Creo que ahora sí, espera, que corto.